Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 94 episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Hasta ahora habíamos logrado dibujar los objetos en el mapa, pero como veis tenemos un pequeño problema, y es que no podemos recogerlos, con lo cual son prácticamente inservibles, y ni siquiera son una decoración demasiado buena. Con lo cual, en primer lugar lo que voy a hacer, vamos a arreglarle la decoración, y es que un suscriptor, un colaborador y alguien con quien estoy trabajando para crear los gráficos del nuevo juego que vamos a empezar dentro de un tiempo, el juego web, me han mandado un sprite para el saco que es bastante más bonito que el mío. Así que en primer lugar voy a cambiar eso. Simplemente voy a entrar en mi copia de seguridad de mi proyecto y voy a coger esta imagen llamada saco3.png y la voy a colocar dentro de mis propios gráficos, ¿verdad? Y para que funcione, simplemente tengo que abrir mi contenedor de objetos y cambiar la ruta, que se llama saco con mayúscula 3. Voy a guardar, voy a ejecutar. Y como veis, estos sacos están mucho mejor que los míos, por suerte. Y bueno, es un consuelo que haya gente que sepa dibujar bastante mejor que yo. Pero por lo demás, eso no arregla el problema del que os estaba hablando. Lo que nos interesa, al principio al menos, es que al tocar el saco recojamos todos los objetos que hay dentro y podamos verlos incorporados a nuestro inventario. Pero para ello, lamentablemente, vamos a tener que cambiar algunas cosas del juego y va a tener que ser bastante a fondo, ya que tal y como está montada la estructura, está empezando a ser extremadamente difícil moverse por los objetos. A menudo sucede que tenemos un objeto A que depende de un objeto B, y a su vez ese objeto B depende de un objeto C, y ese objeto C depende de un objeto D, y así puede haber varios niveles de dependencia. Y el problema es que cuando uno de estos objetos tiene una instancia de algo que necesitamos, por ejemplo el jugador o el mapa, para que llegue a este otro objeto, no hay muchas más opciones que pasárselo por método todo el rato, o cuando iniciemos alguno de los objetos dependientes, crear una instancia para que los dos objetos tengan referencias al mismo objeto que necesitan. Pero todo eso no es práctico y creo que es bastante feo. Y os diré una cosa. He leído muchos libros de programación y de estilo, pero la teoría que se explica en todos ellos, aunque sea muy bonita, al final no se parece mucho a la realidad cuando llevas horas y horas programando y te enfrentas a problemas que no tienen solución. Al menos no una solución elegante como la que proponen los libros. En cambio, hay soluciones muy prácticas que, aunque no son de manual, funcionan muy bien. Y en este caso estoy hablando de los objetos estáticos. Ya tenemos algunos. Y se supone que es una mala práctica de programación, y muchas personas se suelen llevar las manos a la cabeza cuando ven muchos objetos estáticos. Pero en este caso, simplemente tiene sentido. Los objetos como el jugador, el mapa o el inventario son objetos que solo existen una vez en toda la aplicación, que no van a instanciarse y que por lo tanto no tiene sentido que se creen como objetos corrientes. Sería mejor crearlos como objetos estáticos únicos. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer, dentro del propio paquete principal, vamos a crear una tercera clase, aparte de gestor principal y constantes, y la vamos a llamar elementos principales. Y la idea es que en esta clase vamos a recopilar todos aquellos objetos que son importantes y son únicos en el juego. Y lo haremos de forma estática, para que así podamos acceder a ellos desde donde nos haga falta directamente, sin tener que depender de getters, de setters, de constructores y demás problemas. Y como os digo ahora mismo, estos son tres objetos. Está el mapa, public, static, mapa, mapa. Vamos a crear un nuevo mapa. Y para ello simplemente usaremos constantes, punto, ruta del mapa. Aquí guardamos la ruta al primer mapa del juego, ¿recordáis? Y luego cuando vayamos cambiando de un mapa a otro, eso se hace de forma automática, porque cada mapa tiene una lista de las salidas a las que se puede viajar. Por supuesto, cuando hagamos la función de guardar el juego, ahí también podremos redirigir desde el punto guardado, no desde la ruta que tengamos por defecto en constantes.
El segundo objeto importante es el jugador. Public static jugador jugador es igual a new jugador. Como veis, esto nos da un fallo porque para crear un nuevo jugador necesitamos pasarle una instancia de mapa. Bien, esto ya de entrada está mal, porque tal y como lo hemos hecho ahora, mapa va a ser un objeto independiente, con lo cual el jugador no necesita una instancia, simplemente puede llamar a mapa desde cualquier punto, porque mapa ahora es un objeto estático y global. Pero ahora seguimos con eso. En tercer lugar vamos a crear un public static inventario igual a new inventario. El inventario no es más que una clase que colecciona los objetos que el jugador va recogiendo y que tiene en su haber actualmente. Pero el problema es que el inventario también es un objeto que usa el menú para dibujar todos los objetos que tenemos, con lo cual lo necesitamos en dos sitios muy diferentes y es complicado compartirlo de manera fácil, pero por supuesto ahora que es una clase pública y estática podremos hacerlo con mucha más facilidad. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es reescribir ligeramente la clase mapa y la clase jugador, para que no dependan tanto de parámetros, sino que accedan directamente de forma estática a lo que necesiten. Igual que, por ejemplo, cada vez que tenemos que referenciar los 32 píxeles de los sprites, lo que hacemos es llamar a constantes .lado sprites. Ahora vamos a hacer algo parecido. Con lo cual, os pido que estéis atentos en este episodio, porque no es difícil, pero vamos a cambiar bastantes cosas. Y es probable que os equivoquéis en alguna, con lo cual os recomiendo que estéis muy atentos. La primera parte es bastante sencilla, ya que tenemos el constructor desde un string y ahí no hay que tocar nada, ¿de acuerdo? Y a continuación tenemos una serie de métodos que simplemente son métodos que usa el constructor para leer el string y construir el objeto. Sin embargo, llegamos al método actualizar y aquí sí que empiezan a cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, veamos. Vamos a hacer una cosa. Actualizar, ahora mismo, lo que recibe es la posición X y la posición Y del jugador. Como ahora podemos acceder a estos datos nosotros mismos de forma directa, ya no necesitamos recibirlo por parámetro. Así que voy a borrar esto. Cambiar esto en parte es fácil, porque cuando cambiamos un método, cuando borramos cosas, enseguida empiezan a haber errores en cascada por todo el proyecto. Así que ahora simplemente tenemos que navegar por estos errores que se indican en el árbol de clases y arreglarlos. Con lo cual, veamos. Por ejemplo, actualizar áreas de colisión ya no requiere esto, como os he dicho, lo borramos, ¿de acuerdo? Y lo quitamos también de aquí, por supuesto. Bien, ahora lo que va a pasar es que posición X y posición Y no existen. Así que para acceder a ellos, vamos a abrir en primer lugar, dentro del paquete entes, la clase jugador. Y aquí están posición X, posición Y. Si no existen los métodos que nos permitan obtener esto, vamos a crearlos. Y recordad una cosa, posición X y posición Y son dobles, es decir, son números decimales. Pero la mayoría de métodos en los que las usamos necesitan integers, necesitan números enteros. Y en vez de estar convirtiendo constantemente esto, podríamos variar esto y crear un par de métodos que directamente devuelvan la posición convertida a int, ¿de acuerdo? Eso es algo que nos va a facilitar la vida y nos va a ahorrar tiempo. Con lo cual vamos a crear un public int obtener posición X int, ¿de acuerdo? Si os aclaráis más así. Y lo que vamos a hacer es return int posición X. Como veis, esto es una forma muy rápida de no perder el tiempo haciendo castings infinitos en todas las fórmulas matemáticas. Y int. Bien, ahora podemos obtener directamente un número entero de la posición del jugador. Y eso nos va a ahorrar tiempo, así que volvamos a mapa. Bien, así que aquí simplemente lo que haremos es escribir elementos principales, punto jugador,
punto, obtener posición x int, ¿de acuerdo? Porque aquí necesitamos un número entero. Y voy a copiar y pegar esto. Ahora es el momento en el que os doy la charla de siempre, de que copiéis con cuidado. Pero al final, como adivinaréis, esto no es mi problema porque no me hacéis caso y luego salen los errores. Bien, posición X, posición Y. Ya está este método arreglado. Ahora el de la zona de salida también nos lo podemos cargar, ¿de acuerdo? Zona de salida. Eliminamos esto, ¿de acuerdo? Y como veis, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar lo que hemos escrito antes. Y abajo de nuevo, solo que cambiando X por Y, porque es el eje vertical, ¿de acuerdo? Y así, ya no estamos pasando por parámetro todas esas cosas, lo que significa que ya no necesitamos instanciar las clases jugador y mapa en varias clases a la vez. Porque, obviamente, antes de que de que yo esté grabando este episodio, he estado investigando durante varias horas. Y es tremendamente complejo lograr que todo tenga sentido con objetos. Y a veces es mejor simplemente no hacerle caso, como os digo, a los manuales y demás. Si vemos que necesitamos objetos estáticos, pues los usamos y punto. Bien. En este método hay que tener cuidado. Posición X y posición Y pueden llevar a error en obtener bordes, porque parece que sea la posición del jugador, pero eso no es así. Esto devuelve ya una posición que está calculada a partir del margen de la pantalla y demás cosas, así que hay que tener cuidado. Voy a borrar solo el alto del jugador y el ancho del jugador por ahora, ¿de acuerdo? Así. Y vamos un momento a jugador, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una cosa. Tenemos el ancho y el alto del jugador, ¿verdad? Pues vamos a crear dos getters para esto también. Public int obtener ancho, return ancho jugador, y lo mismo con el alto. De esta forma sabemos cuál es el tamaño del sprite. Bien. Ahora podemos seguir por donde estábamos. Con lo cual el ancho y el alto ya no son necesarios. Podríamos copiar lo mismo que antes, solo que en vez de obtener la posición, lo que queremos es obtener el ancho. ¿De acuerdo? Y ahora voy a copiar y pegar esta parte de aquí. Y aquí está. Solo que va a ser obtener alto, evidentemente. Eso es. Y por último otra vez el alto. De acuerdo. Y con esto hemos limpiado el mapa, que ahora debería funcionar perfectamente bien. Ahora vamos a ir a jugador. Y veis que algunas cosas se han roto. Bueno, algunas no, solo una. Pero vamos a repasarlo por si acaso desde el principio. Con lo cual, bien, ya veis que desde el principio ya hay una pequeña incongruencia. Y es que el jugador tiene una instancia de mapa y la vamos a borrar, ¿de acuerdo? Y esto va a desencadenar de nuevo una cascada de errores que vamos a arreglar. Así que lo quitamos del constructor también. Ya no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Para obtener el mapa, como imaginaréis, simplemente escribimos elementos principales .mapa y ya está. Lo importamos, claro, y ya está. Bien, ahora voy a copiar y pegar esto delante de todas las instancias de mapa. Lo hago así manualmente porque me gusta. Por supuesto, si consideráis que es perder el tiempo, podéis intentar usar el menú proyecto el menú de refactor, que nos permite cambiar el nombre de ciertas cosas por ciertas otras cosas de forma automática. Pero muchas veces puede dar problemas y podéis cambiar cosas que no queríais cambiar, así que yo simplemente no lo voy a usar, aunque tarde 5 minutos más. Prefiero hacer eso que tardar solo 2 segundos y estropear alguna otra cosa y estar una hora entera buscando el error. Como ya no está en el constructor mapa, esto ya no nos hace falta, ¿de acuerdo? Y ahora, obviamente,
todos aquellos sitios en los que el mapa se usa nos van a mostrar errores, ¿de acuerdo? Así que vamos a sustituir todas estas referencias a mapa directamente por la parte estática. Con lo cual vamos a corregir todos los errores y vamos a eliminar además esa estúpida dependencia que había hasta el momento. Porque notad una cosa, cuando empecé a crear este juego, eso fue hace casi 1 año y medio, obviamente no sabía ni la mitad de lo que sé ahora. Y ahora veo mucho más claro cómo hacer el diseño y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Bien, por cierto, aquí estáis viendo ya una cosa. ¿Recordáis este método obtener bordes? En el cual os he dicho que no borremos la posición X porque puede llevar a confusión. Donde aceptábamos posición X, posición Y, el ancho y el alto del jugador. Y os he dicho que no borremos posición X y posición Y, porque esto no es simplemente la posición del jugador, es la posición futura. Porque parte, si recordáis, tenía que ver con las colisiones. Y lo que hacíamos es calcular dónde iba a estar el jugador si pulsara la tecla de dirección. Es decir, no dónde está ahora, sino dónde estaría en la siguiente actualización de las 60 que hay por segundo, si pulsáramos, por ejemplo, arriba. Y si resulta que el jugador estaría en un sitio en el que no puede estar, porque hay una pared, por ejemplo, y colisiona, entonces no le vamos a permitir que se mueva, ¿de acuerdo? Por eso es importante que esto no lo borráramos. Así que el ancho y el alto lo podemos borrar, porque ya los hemos accedido desde el otro lado, pero la posición futura obviamente es necesaria. Bien. Con esto, como veis, ya hemos dejado la clase jugador y la clase mapa limpias. Y con ello hemos conseguido, digamos, reconstruir esto. Bien, ya podemos cerrar. Ahora, como veis, quedan errores en el proyecto. Por eso os digo que esto en parte es fácil, porque ya el propio Eclipse nos va guiando por todos esos problemas. Vamos a abrir el gestor de juego. Como veis, en el gestor de juego tenemos referencias a mapa y a jugador, que ya no son necesarios, ¿de acuerdo? Vamos a borrar mapa y jugador. Y vamos a seguir corrigiendo fallos. Bien, en primer lugar, como veis, al parecer el menú inferior acepta al jugador como parámetro por alguna razón. Vamos a abrir dentro del paquete interfaz de usuario el menú inferior y vamos a eliminar el jugador de los parámetros del constructor y a guardar. Y como veis, han aparecido una serie de errores. ¿O no? Porque esto creo que es un fallo simplemente de Eclipse. No, no existe ningún error, parece. Bueno, por ahora no hay ningún problema. Como veis a la derecha hay una serie de errores, pero eso es un fallo de la interfaz, como os digo, que no se actualiza bien. Y arriba, el gestor de juego sí que muestra un error, pero nuestro menú inferior no, lo que significa que no hay ningún error ahora mismo. Como veis aquí, en dibujar se acepta el jugador, lo vamos a eliminar. Y es porque, claro, para dibujar las barras vamos a necesitar los datos del jugador. Pero ahora que los podemos acceder directamente, bueno, aparte de que no existen, pero cuando existan los podremos acceder directamente. Así que en dibujar barra de resistencia, si llegamos, como veis, lo que se pide es la resistencia del jugador. Voy a borrar este parámetro también, así, y vamos a ir otra vez, un momentito, a jugador. De nuevo, resistencia es otro dato que es, bueno, es público. Tal vez no debería serlo. Vamos a cambiarlo por privado, ¿de acuerdo? Ups, private. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer el consiguiente getter para obtener este dato. Public int obtener resistencia. Como siempre os digo, es buena idea elegir una cosa o elegir la otra. Es decir, o todas las variables deberían ser privadas y obtenerse con métodos, o hacerlas todas públicas y accederlas directamente. Bien, la cosa es que necesitamos resistencia, sin problema. Usamos nuestros elementos principales, punto jugador, punto resistencia, ya está. Bueno, ya está no, punto obtener resistencia. Ahora sí. Muy bien.
Voy a copiarlo y pegarlo para sustituirlo aquí. Muy bien. Hemos arreglado el menú inferior, perfecto. Volvemos al gestor de juego. Con lo cual ya no necesitamos el jugador, fuera. Bien. ¿Qué más cosas? Para recargar el juego, lo que pasaba es que teníamos una serie de métodos. Y os voy a decir una cosa. No sé por qué hice esto, probablemente ese día no tendría la cabeza muy despejada, pero es una tontería. Así que lo que vamos a hacer simplemente es borrar el método iniciar mapa, ¿de acuerdo? Porque lo único que hace es instanciar mapa, eso ya lo podemos hacer en otro sitio. Iniciar jugador es lo mismo, ya no hace falta instanciarlo porque ya es un objeto estático dentro de elementos principales y solo lo vamos a instanciar una vez al principio, ¿de acuerdo? Con lo cual ya necesitamos estas dos cosas, fuera. Bien, si recordáis de qué iba esto, el objetivo es leer cuál es la salida del mapa que hemos tomado, ¿de acuerdo? Y para ello lo que voy a hacer es elementos. Bien. Así en este string obtenemos el siguiente mapa. Ahora lo único que debemos hacer es que elementos principales.mapa es igual a new mapa. Y le damos la ruta. Y ya está. De esta forma creamos un nuevo mapa. Con el que es el siguiente mapa del que estábamos, evidentemente. Por ejemplo, si entramos en una casa, pues el mapa del pueblo se descargaría y se cargaría el mapa de la casa. Y así sucesivamente. Bien. Ahora, sigamos reescribiendo el gestor de juego. Aquí tenemos otra referencia, jugador. Como veis, esto no es nada emocionante, solo estoy añadiendo la referencia estática. Bien. Como veis, eso es. Si el jugador colisiona con la salida del mapa, recargamos el mapa. Vale. Luego está el método actualizar del jugador, obviamente. Bien. Luego está la actualización del mapa también. Y si recordáis, hemos eliminado del método actualizar la posición del jugador porque esa ya la accedemos directamente. Y además hemos eliminado el casting también. Muy bien. Bien. ¿Qué más cosas? En dibujar, lo mismo, más de lo mismo, ¿de acuerdo? En realidad prefiero que el capítulo sea aburrido y fácil, porque avanzáis, pero no cometéis errores. Lo cual es bueno, al final, es productivo. A ver, voy a volver un momento. Parece que para dibujar el mapa requiere la posición del jugador. Qué raro. Puede que tengamos que cambiar alguna cosa más. Dibujar. Veamos si encuentro el método. Aquí estaba, sí, se me pasó. Efectivamente. Vamos a borrar las posiciones de nuevo. ¿De acuerdo? Y vamos a cambiarlas por el jugador. Obtener posición X en int. Recordad, porque estamos usando ints en todo esto. El doble lo habíamos hecho porque el jugador, si usa dobles para su movimiento, podemos, digamos, poner de forma más precisa el movimiento que si usamos simplemente integers. Con lo cual, al cambiar la velocidad de movimiento, no será un cambio tan brusco, sino mucho más suave. ¿De acuerdo? Bien, podemos volver. Y ahora efectivamente, dibujar el mapa ya no necesita estos parámetros, los podemos quitar, ¿de acuerdo? Solo necesitamos el objeto G que dibuje. Bien. Y así volvemos a ponerle al jugador los elementos principales delante. Y el menú inferior ya no necesita tampoco el jugador, muy bien. Perfecto, sigamos. Bien, aquí, de nuevo, tenemos que referenciar. De acuerdo. Y aquí más de lo mismo.
En este caso, como esta parte solo está escribiendo en pantalla algunos datos, con lo cual no hace falta que pongáis la posición en int, ¿de acuerdo? Pero si queréis lo podemos hacer, porque si escribimos decimales puede que sea texto largo y feo. De acuerdo. Así que ahora iniciar mapa, iniciar jugador, como os imagináis, ya no tiene sentido. Y eso es evidente porque los objetos estáticos ya se inician al momento de que la máquina de Java comience a funcionar. Así que no hace falta que iniciemos eso, ¿de acuerdo? Bien, un error menos. Otra cosa a la que le vamos a tener que prestar atención para asegurarnos de que no hay fallos es a la máquina de estado. Bueno, el gestor de juego ya lo miramos, pero vamos a mirar el gestor de estados. Bien. Bueno, aquí veis un pequeño ejemplo de cómo parece que el paquete de caracteres de Linux no es parecido a Windows, porque si recordáis yo empecé este proyecto en Windows y aquí obviamente había ñes que se pueden escribir, pero aquí salen como interrogaciones. Y lo único que se me ocurre es que tal vez estaba... no, esto era un acento. Estaría cifrado con otro formato. Pero bueno, en cualquier caso, eso es una curiosidad que no tiene ningún sentido más allá de eso, ¿de acuerdo? Bien, parece que ya hemos reescrito todo y no hay más errores. Vamos a hacer una cosa más. Es algo que no es muy evidente, pero nos puede dar problemas, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir en la máquina de estados, los estados, el menú de juego y el menú de inventario. Y como veis, aquí está otro problema. Aquí tenemos una instancia independiente de inventario. Y eso no puede ser. La única instancia que deberíamos usar es la de elementos principales. Así que vamos a borrar esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a quitar inventario. Fuera. Bien. Y ahora vamos a arreglar los errores que hayan sucedido. Con lo cual simplemente usamos como siempre elementos principales punto inventario. Vamos a importar elementos principales. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque queremos que todos los objetos del juego provengan de la misma fuente. Es decir, si no hubiéramos hecho esto, por un lado, digamos que el registro del personaje recogería unos objetos que luego no aparecerían en el inventario, porque la instancia de inventario que se usa en el menú es diferente de la que usamos globalmente. Ahora, si todo está bien, solo debería haber una única instancia de mapa, jugador e inventario, que es la que está en esta clase. Todas las demás deberíamos haberlas borrado y accedido a sus referencias desde aquí, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, la primera prueba que podemos hacer es ejecutar el juego y ver si no hemos roto nada. Y como veis, afortunadamente, todo funciona exactamente igual que antes. No podemos recoger los objetos, pero no pasa nada, porque lo que hemos hecho hoy es un buen montón de trabajo que nos ha llenado mucho el camino de aquí en adelante. Porque ahora, cada vez que necesitemos al jugador, o al mapa, o al inventario, para cualquier tontería, aunque sea algo más básico, como por ejemplo saber la anchura del mapa, no vamos a necesitar 8000 métodos, o acceder a una clase desde otra, o pasar cosas por el constructor. Cuando necesitemos el dato, solo tendremos que usar nuestros elementos principales, invocar el elemento que necesitamos y pedirle su atributo, y punto. Así que, como os digo, en el siguiente episodio vamos a crear los métodos necesarios para que cuando mi personaje camine por encima del saco, recoja automáticamente los objetos que el saco contiene. Y sé que es un poco básico, luego lo podemos mejorar, hacer que solo se recojan si pulsamos una tecla o algo así, pero por ahora, con tocarlo sería suficiente. Así que esto es todo por ahora. Me despido de vosotros, pero no os despistéis, porque el siguiente episodio está al caer, y en ese sí que vamos a recoger objetos al fin. Soy Javadev y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!